porque nos dio la victoria. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, sea Él nos hable a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora. Venimos delante de ti, Señor Jesucristo. Estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de esta verdad que el día de hoy tienes para nosotros. Gracias, gracias Jesús. Tú eres bueno, tú eres fiel. Tú nos ayudas, tú nos bendices, tú nos das. Tú has sido bueno el día de hoy, has sido bueno todo este tiempo. Has traído a nosotros, Dios, esa bendición para nuestro ser, para nuestra vida. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Hoy, Señor Jesucristo, tú hablas. Señor Jesucristo, tú eres quien nos da esa semilla, esa verdad, esa porción, lo que necesitamos cada uno de nosotros, Sharabasaya. Te damos hoy gloria y honra. Te damos hoy la honra, la gloria a ti. Usa mi vida, escóndeme en la cruz del Calvario. Habla tú por amor de tu nombre. Habla tú por amor de tu nombre, Jesús. Te damos gracias, te exaltamos, te alabamos. Shaya, Ribasaya. En ese nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, pues nos encontramos hablando de los hijos de Elohim. Nos encontramos hablando acerca de este concilio divino y es el cuarto sermón que tenemos, sabiendo que en Dios cada tema, cada porción es infinita en Él. Y hay muchas cosas que Dios nos muestra, nos sigue mostrando y nosotros podemos aprender. En Deuteronomio capítulo 32, versículos del 8 al 9, nosotros encontramos precisamente lo que Dios hizo con este concilio divino y hemos visto que en el Salmo 82:1 dice: Elohim está en medio de los Ben Elohim, y en medio de los Ben Elohim Él juzga. Hablándonos que para el consenso de Dios de cosas terrenas, cosas que ocurren dentro de la tierra y decisiones que Dios requiere tomar, tiene un concilio el cual consulta, el cual dice de qué manera o de qué forma se hacen las cosas. Porque Dios, este concilio en este versículo 8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir los hijos de Adán, estableció los términos de las fronteras según el número de los hijos de Dios, Elohim. Aquí al final dice los hijos de Israel, en nuestras versiones dice fronteras, dice hombres, pero en el hebreo se lee de esta manera en que yo le acabo de decir. Y lo hermoso es que en el versículo 9, Dios dice: porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Entonces nosotros nos encontramos en esa hermosa división de Dios llamando a un hombre, Dios llamando a un pueblo y también dándole una posesión en herencia para ellos, en donde Dios, Elohim y el Dios Todopoderoso, es quien iba a ser dueño de ese pueblo, de esa tierra, sabiendo que Dios es dueño, obviamente, absoluto de todo, es creador, pero Dios tiene sus planes, dar a conocerse, hacer todo este tipo de cosas, porque gracias, Él es infinito, es omnisciente y Él sabe todo lo que planeó, tiene en su corazón y en su ser para darse a conocer. Así que nos deja saber Dios estas cosas y podemos saber. En Deuteronomio 4 del 19 al 20, estuvimos ahí la semana pasada. Creo que terminamos con esto, si no, dice así. En la Biblia de las Américas, bueno, vamos a nuestra versión, Deuteronomio, capítulo 4,
vaya a y en nuestra versión dice de esta manera. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. 19 y 20 dice así. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Empero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seáis por pueblo de heredad, como en este día santo su nombre. Sharabasaya. En la Biblia de latinoamericana, creo no es de las Américas, dice así: cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé, tu Dios, dejó que fueran la parte de los demás pueblos. Eso es lo que dice el versículo 19. Y el 20 dice: pero a ustedes los tomó y los sacó del horno que es Egipto, para que fueran su propio pueblo, como lo son ahora. Santo su nombre, aleluya. Entonces estos Elohim deberían de obedecerle a él. Dios asigna estos territorios y asigna a quienes viven en estas naciones. Dios supremo sobre todo lo demás, sobre todos los dioses, pero Dios dice: yo me voy a apartar también un pueblo, unos hijos, yo me voy a apartar una porción para mí. Y esto fue la tierra de Jerusalén. Y esto fue esa tierra prometida y donde Dios puso su nombre, porque en el jardín del Edén la tierra estaba regada por 4 ríos, por 4 cabezas. La importancia de ese pedazo de tierra que ciertamente al día de hoy se sigue peleando, no solo por hombres, sino también por estos entes, por estos seres, por estos dioses que vinieron a posarse, que vinieron a poseer lo que es la herencia de Elohim, la herencia de Dios y la herencia de los hijos de Dios. Santo su nombre. Y Dios poniendo este concepto cósmico, porque usted y yo vamos a heredar Monte de Sión, la Nueva Jerusalén, y hay un conflicto siempre por territorios. Increíble esta parte de ellos, Pablo llamarle principados, potestades, gobernadores, señores de este mundo. Y entonces, en el Antiguo Testamento, los israelitas sabían acerca de lo que ese territorio valía, constituía y a quién le había pertenecido, y de igual manera por ser la posesión de Dios desde el jardín del Edén. La Biblia Kadosh israelita dice de esta manera: por la misma razón, no miren al firmamento, al sol, la luna, las estrellas y todo en el firmamento, y se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Yahweh, su Elohim, los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento. No, Yahweh los sacó y los trajo del horno de fundición, fuera de Misrayim, esto es Egipto, para ser un pueblo de herencia para él,
como lo son hoy. Shahaya, santo es su nombre, aleluya. Entonces Dios nos dice que Israel, cuando lo pone en la tierra prometida, le dice, tú vas a ir a un lugar y las naciones de alrededor, yo voy a sacar a todas las naciones que están ahí porque se han corrompido. Estos dioses que están ahí han corrompido esta tierra, pero yo llevo un pueblo que va a poseer, que a través de Josué y a través de los hombres que estuvieron ahí, era conquistarla, era desarraigar a esas naciones, y yéndose esas naciones, esos dioses se iban a ir de ahí porque no pertenecían ahí, porque esa tierra era del Señor Dios Todopoderoso, gloria a su nombre. Por eso encontramos en la Biblia que cuando Israel vencía, había jueces que eran hombres de Dios, había paz, no había guerra, el pueblo prosperaba. Pero cuando se iban en pos de todos estos dioses, venía que Dios quitaba el cerco, venía la guerra, venían los problemas, venían los enemigos, porque estos seres, estos dioses, lo que desean destruir es la simiente, el pueblo de Dios, santo su nombre, que Dios nos ayude, aleluya. Entonces, es y sigue siendo esa lucha cósmica, esa lucha tremenda. En la mente israelita que contemplaba el mundo, Israel, la tierra prometida, tierra santa y designada para Yahvé, el legítimo dueño de estas tierras. Dios es dueño de todo, pero en la óptica bíblica Israel, sus límites están bajo la autoridad de Dios y los vecinos bajo el dominio de seres divinos hostiles. ¿Me doy a entender? Gloria a Dios. Ahí al lado Israel tenía a Siria, tenía a los filisteos, tenía a los amonitas, a los moabitas, y abajo en el sur tenía Esaú, Edom y naciones alrededor. Pero Dios dice, yo soy el dueño, bendito su nombre, de Israel. Yo soy dueño de este lugar, y todos los seres que están alrededor eran el dominio de estos seres hostiles. Vamos a ver este cuadro en el Antiguo Testamento y vamos a ver Segundo de Reyes, capítulo 5. Es una historia que conocemos, pero vamos a verlo bajo esta perspectiva de esa tierra prometida, de los demás dioses tener posesión de distinta manera. Y vamos a ver nuestra Biblia, que tiene secretos, que tiene cosas que de repente las hemos leído y no es que las pasemos por alto, sino que queda la pregunta, queda el decir, ¿y de qué trata eso? ¿Por qué sucedió de esa manera? La historia que nosotros vamos a encontrar es la historia de Naamán. Usted la conoce, la sabemos, y nos dice, por ejemplo, del versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Así que por fuera podemos ser los más maravillosos, pero si en nuestro corazón y en nuestra vida hay lepra, o hay el enojo, hay 4 tipos de lepra. Hay la lepra de autojusticia, que es la lepra blanca. Hay la lepra roja, que es la lepra del enojo. La lepra verde, que son celos y envidias. Y la amarilla,
no me acuerdo de la amarilla, pero bueno, ok, envidia, dice la pastora. Entonces hay cosas que tenemos y que tienen que ser sanadas. Había habido una niña que había sido llevada por Siria. Estos tiempos son los tiempos del rey Acab, de la reina Jezabel, llevando a Israel, y de hecho ella era de Sidón y había traído a Baal a una adoración tremenda a ese reino del norte, juntamente con su esposo Acab, que era un títere. Se puede imaginar esta tierra de Israel llena de estos dioses, lleno de esta corrupción, llevando a esta nación al total y completo caos. Pero había este general, en esas incursiones se llevaron cautivos y se llevaron a esta muchachita. Esta muchachita pudo crecer y en cierto modo saber que por lo que le expresa su amo, dos cosas debieron de haber pasado, que Naamán, por algo Dios nos habla de él y lo pone en su palabra, en medio de saber que servía a un rey enemigo, servía a Siria, y siempre siendo cada uno de un país, uno dice: yo defiendo, soy mexicano, y como que está esta parte también influenciada por nuestro nacionalismo, a poder defender, a poder decir: defiendo mi patria, mi país. Y Naamán era uno de esos hombres generales que era valiente, era valeroso, era de gran estima. Debió de haber tratado bien a la muchachita, o en medio de tal vez no haberlo tratada bien la muchachita del otro lado, porque también queda esa parte. Debió de haber sanado de tal vez todo lo que vivió, todo lo que sucedió, porque fue arrancada de su país, llevada a otro lugar y ser tratada como sirviente. Y la sierva le dice: mi señor puede ir a Israel, allá hay un profeta, allá hay un hombre de Dios y puede usted sanar de su lepra. Y en medio de que yo sé, teniendo dinero y estando enfermos, uno busca, uno prueba, uno pregunta, porque gracias a Dios uno desea ser sano, uno desea ser librado. Y entonces va Naamán y busca al profeta, y la Biblia dice que llega primero ante el rey, y el rey, que era un rey que ya se había apartado de Dios, dice: bueno, vienes a mí, yo soy Jehová, yo soy Dios para poder salvarte. Y Eliseo manda a su criado y le dice: para que sepa este rey que hay rey en Israel, ven y dile a Naamán que venga. Y entonces Naamán va a casa del profeta, y el profeta esperaba, obviamente, aparte de la lepra externa que se mostraba en el cuerpo de Naamán, lo increíble era lo que había dentro de él. Lo increíble era la lepra que había en él. Y mire, muchas veces afuera tenemos una armadura y nos mostramos ante la gente como somos, más bien como no somos, porque tenemos nuestra fachada. Pero cuando Naamán se quitaba su armadura en su casa, sus hijos y su esposa sí veían su lepra. Hay gente que nos quiere, ay, allá en Colima, cómo le servían al pastor, ¿verdad? Uy, qué pastor, y cómo predica, y cómo hace los juegos, y gracias por su trabajo. Pero llegar a casa es donde puedo quitarme mi armadura de pastor, de chico guapo, lindo, y ven mi lepra, y ven mi lepra. A veces provocamos enojos a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos, pero necesitamos ser sanados de esa lepra. Necesitamos, porque los que mejor tienen que decir de nosotros es los que viven dentro de tu casa. Porque afuera solo me ven un ratito, y si dicen: qué lindo pastor, pero viva conmigo un mes, yo decía: ay, Dios mío, no, mejor ya lo corremos, pastor. Ellas no pueden correrme.
Gloria a Dios. Menos mi esposa, Kelly a lo mejor te dice, ya me voy, pero bueno, santo su nombre. Pero Naamán se quitaba su armadura y se veía su lepra. Y entonces, aparte de esa lepra, la interior que tenía, y viene el siervo, y Naamán esperando al profeta, porque igual yo hubiera querido que a mí me ungiera el profeta. Y le dice Giezi, ve, dice Dios, dice Eliseo, que te vayas a sumergir 7 veces en el río Jordán. Y Naamán, La Habana, el Fafar, no son mejores ríos allá en Siria que este mugroso río Jordán. El río Jordán significa descender y tiene que ver con un tipo de la sangre de Jesucristo, porque solo Jesucristo y su sangre preciosa, aleluya, es la única que pueden sanar nuestro ser, nuestra vida, aleluya, shahaya. Y entonces están ahí, Naamán yo creo dice, me voy, pero ahí sus siervos, Naamán, mira, era de estima, Naamán, hey, general, hey, capi, mira, si el profeta te hubiera dicho, vete a dar 10 maromas allá en la montaña, tú lo haces, Naamán, pero mira, pues ve, no te cuesta nada, y hermoso poder compartir el evangelio. Usted lo podemos intentar una vez y otra vez, no pasa nada, pero al final sé que puede haber alguno que diga, caray, si ocupo lo que me está diciendo esta persona. Y entonces, se sana, y vamos al versículo 15, Segundo de Reyes, capítulo 15, y vean esto tremendo, ¿sí? Y Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo del 15 en adelante. Amén. ¿Sí ya llegó? Gracias, Jesús. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré, e importunándole que tomase, él nunca quiso. Era orden de Dios que no recibiera, porque obviamente en Dios saber que ante él, solo ante él es que tenemos que ser agradecidos. Amén. Versículo 17, entonces Naamán dijo, ruégote pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de semillas de aquesta tierra? ¿Cómo dice la versión 60, hermano, de esta tierra? Sí dice de esta tierra, bueno, dice un par de bultos o un par de... Esta tierra no se dará tiempo la carga de un par de mulas. Ok, entonces dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros Elohim. Esa palabra Dios es que está ahí, es Elohim, sino a Jehová. Y mire, ¿qué entendió Naamán? ¿O qué podemos ver? Porque dice uno, al menos no me traje tierra de Colima. Hay quienes sí, a lo mejor se traen arena de la playa, del mar, piedras, pero yo no cargaría mi aveo con tierra, ¿verdad? Conchitas. Pero viene Naamán, hermanos, y estamos leyendo los versículos anteriores. La heredad de Dios era la tierra de Canaán, ¿estamos de acuerdo? Y esa tierra de Canaán era propiedad de Dios Elohim. Y viene Naamán y dice, esta tierra es bendita, esta tierra es santa, y a la tierra a donde yo estoy y la tierra donde yo voy, hay un Dios llamado Rimnón, este Dios Elohim, pero yo he visto su actuar, su proceder, lo que hace, cómo vivimos, cómo estamos, porque la Biblia es cierto, comenta esta escena,
pero yo creo el profeta, aparte de ser sanado, debió de haber preguntado cómo es Dios, quién es Dios, qué hace Dios, por qué viene Dios, porque para poder después de que uno, viniendo de no conocer el camino, uno empieza a preguntar para poder adorar al único Dios verdadero, bendito su nombre. Y entonces Naamán en el Antiguo Testamento, él dijo, sé que mi rey me va a pedir que vaya y que entre a su templo, pero yo sé que ya tengo un pedazo de tierra, bendito su nombre, el cual voy a poner. Y esa tierra no es que estuviera Naamán adorando esa tierra, sino en este contexto él sabía que se llevaba esa tierra para poder decir, yo quiero tener un pedazo de tierra, yo quiero ser, bendito su nombre, tener a Jehová, a Yahvé como mi Elohim, gloria a Dios, y llevarme en posesión esta tierra, santo su nombre. Y mire usted y yo, qué bueno que vivimos en el Nuevo Testamento, no tiene que viajar en avión a Israel y traerse un pedazo de tierra, porque Dios hoy es dueño de todo. Y mire, gracias a Jesucristo, que a través de la cruz del Calvario, Él viene y entonces hereda para nosotros, santo su nombre, todas las cosas. A través de su muerte en la cruz, nos hace heredar todo su reino. Y entonces Dios puso una porción de su tierra en nosotros. Y viene Dios y dice, cuando tenemos esa salvación, viene Jesús y viene Dios y dice, déjame conquistarte más y más. Déjame conquistar esa tierra, porque tú no solo vas a tener un pedacito de tierra, sino lo que Dios quiere, que tu corazón entero, esta tierra sea completamente para Dios, aleluya. Y que en tu cuerpo y en tu ser tú le des la gloria, tú le des la honra, tú le des todo para el verdadero Dios, santo su nombre. Y llevamos entonces en nuestro ser, en nuestro cuerpo, ya esa tierra. Y entonces no es que solo hagamos un altar, no dice la Biblia que hizo Naamán, pero sí podemos saber que tú y yo, como nuestra tierra, venimos, nos postramos, adoramos, y todo lo que influye en eso que hace Dios con nosotros, influye en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, y todo se va convirtiendo en posesión de Dios. Todo se va convirtiendo en una gloria, en una luz que se va extendiendo, santo su nombre. ¡Ey! Porque uno sabe cómo actuó y actúan estando fuera de la posesión de Dios, pero estando dentro, uno sabe lo que Dios nos da, lo que Dios nos bendice, lo que Dios tiene, hey, para nosotros, aleluya. Pero Naamán se llevó, no sé si sabía, si lo había leído y se había dado cuenta, hermano. Pero Naamán se llevó tierra. ¿Por qué se llevaría tierra, hermanos? A ver, si no supiera esto de lo que estamos viendo, usted dice, es que va a llevarle para las plantitas para su esposa. Es que su esposa le pidió tierra para plantas. Pero, gloria a Dios, amén. ¿Qué podemos saber? A ver, hermano Robert, ¿qué le está dando Dios? Amén, dice el hermano, un pacto para recordarle que en otra tierra iba a servirle a Dios. Así que, hermanos, vuelvo a eso, no tiene que cargar usted su costal, pero sí es en Dios. Recordar lo que Él ya hizo por nosotros y servir solamente al Señor nuestro Dios, aleluya, santo su nombre. Vamos a otro ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 26, gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Y vamos a todo el capítulo. Gracias, Jesús. David ya ha sido ungido, Yahvé ya mató al gigante, Saúl lo está persiguiendo y
ya había tenido una oportunidad de matarlo en una cueva y es la segunda vez que tiene la oportunidad de matarlo. Pero vamos a ver lo que es sobre esto. Segundo de Samuel 16, vamos a leer del versículo 1 en adelante. De hecho, casi todo el capítulo, pero vamos para allá. Segundo de Samuel 16. 26, perdón, sí. 26, que sí. Perdón, esperen, sí es 26. Pues que no hay. Entonces sí es primero de Samuel. Gracias, hermanos. Ok. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, sí, 26. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gracias, Jesús. ¿Ya estamos ahí? Dice, y vinieron los cipeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Ashila delante del desierto? Saúl entonces se levantó y descendiendo al desierto de Zip, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zip. Y asentó Saúl el campo en el collado de Ashila, que está delante del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y entendió por cierto que Saúl había venido. Y levantóse David y vino al sitio donde Saúl había sentado el campo. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en la trinchera y el pueblo por el campo en derredor de él. Entonces habló David y requirió a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo, ¿quién descenderá conmigo a Saúl al campo? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai vinieron al pueblo de noche. He aquí Saúl que estaba tendido durmiendo en la trinchera y su lanza hincada en tierra a su cabecera, y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. Entonces dijo Abisai a David, hoy a Dios entregado a tu enemigo en tus manos. Ahora pues herirélo luego con la lanza, cosiéndole con la tierra de un golpe, y no se segundaré. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca. Guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Empero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la botija del agua, y vámonos. Llevóse pues David la lanza y la botija de agua de la cabecera de Saúl, y fuéronse, que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Y pasando David de la otra parte, púsose desviado en la cumbre del monte, habiendo grande distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que das voces al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres varón tú? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Que ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte.
que no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la botija del agua que estaba a su cabecera. Conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es Rey, Señor mío. Y mire, por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios. Segunda oportunidad para matar a aquel que lo estaba persiguiendo. De hecho, ya él había sido ungido como rey. De hecho, Samuel, cuando, por ejemplo, ungió a Saúl, sí le dijo: tú vas a ser el próximo rey. Así que David, cuando Samuel lo unge, también oyó: tú vas a ser el futuro rey. Y entonces, si yo ya sé que voy a ser rey, y bueno, es mi oportunidad de matarlo para tomar más pronto el poder, yo lo hubiera hecho. Y a lo mejor todos los que estamos aquí también, hay quienes son coléricos y dicen: pues rápido, hay que hacerlo ya, ¿no? Pero David dice: Dios que trate con él, Dios que lo haga. Híjoles, qué tremendo esperar todo esto, porque por lo regular nuestra reacción es poder hacerlo. De hecho, el que estaba con él, a los años que llevaban huyendo, escapando, Saúl persiguiendo, él debió haber dicho a Abisai: es mi momento, mira, aquí lo clavo, aquí lo mato, mira, están todos dormidos. Pero David entendía que no era el tiempo, no era el momento, sino dijo que Dios trate con él. Entonces, Saúl se levanta, dice: David, hijo mío, ¿verdad? Ay, sí, cuando somos cachados, nuestra voz cambia: ay, perdóname, ay, ayuda, ¿verdad? Y dice el 18, y dijo: ¿por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Y el versículo 19 es el que deseo que veamos acerca de estos Ben Elohim que estamos estudiando, y que la tierra fue dada a las demás naciones, pero hay una tierra que fue dada a Israel, y Dios es el Dios ahí. Dice así: ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte un sacrificio. Diciendo David: mira, si Dios te está llamando a decir, bueno, hagamos un sacrificio tú y yo, y Dios va a hablar si es real, que debes de perseguirme. Vamos a consultar a Dios. Mira, lo hiciste atrás cuando fuiste ungido, te habló Dios, ofrecías holocaustos. Mira, un presente nos va a decir quién es o por qué me estás persiguiendo. Pero dice: mas si fueren hijos de hombres, malditos ellos en presencia de Jehová. Dice, fíjese la frase, que me han echado hoy para que no me junte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a Elohines ajenos. Ajá, ¿qué es lo que está pasando aquí, o qué quiere decir esta frase? A David le decían o le estaban diciendo: mira, deja este asunto del reinado, deja este asunto de querer tener tú esta tierra, deja ese asunto, mira, se terminaría la guerra, tú toma una parte por allá, mira, tantos enemigos y naciones que pudiéramos vencer, quitarles las cabeceras de su reino, establecernos ahí, y ahí tú gobiernas, y ahí tú mandas, y ahí tú te estás, y ahí tal vez formamos el ejército poderoso y grande, y entonces sí venimos sobre el rey Saúl, porque era lo que le decían.
pues David al final era un hombre guerrero, valeroso, y podía hacer esto. Y porque dice la frase, dice, mas si fueren hijos a la parte final de hombres, malditos ellos en presencia de Jehová, que me han echado hoy para que no me junte en la heredad de Jehová. Era lo mismo que Naamán, pero David no podía llevarse sus semillas de tierra porque no era de Siria, él no era de Amón, él no era de Moab, él no era de Edom. Él sabía de dónde era santo su nombre. Él sabía a quién pertenecía y en medio de poder decir, ¿puedo huir? Él dijo, no, mi herencia es con Jehová, mi herencia es con Dios, mi herencia es Dios, porque el día que se fue con los filisteos y que fue a servirle al dios Aquis, en ese periodo de su vida no escribe ningún salmo. Y cuando sale de ahí, vienen los de Amalek, porque Dios obviamente no quería que peleara ahí en la batalla de los filisteos contra Saúl, y se lleva a su esposa Abigail y a Ahinoam. ¿Sí es Ahinoam la otra? No me acuerdo de la otra, pero bueno. Pero en ese periodo que él se sale de la heredad de Dios, igual por un lado, por poco Aquis lo mata, porque dice que fue, dice, aquí está David, a quien dicen que mató a 10,000, dice que Aquis lo quería matar y se volvió loco Saúl, ¿verdad? Dice, ese se hizo el loco. ¿Dónde aprendió a hacerse loco? Aprendió de Saúl. No de Saúl, porque Saúl se volvía loco, quería matarlo con la lanza. ¿Dónde aprendió David a hacerse loco? Con Saúl. Él le enseñó, porque si hubiera imitado en ese momento sin saberlo, David no hubiera podido hacerlo. Por eso Dios lo mandó con Saúl a que Saúl le lanzara lanzas, pero aprendió a hacerse loco David, porque Dios sabía que en algún momento lo iba a necesitar. Todo lo que Dios nos hace pasar, Dios sabe, Él sabe en qué momento usted y yo lo vamos a ocupar. Así que si algún día lo metió por aquí, por allá, a lo mejor un día nos vamos a hacer el loco, estamos a hacernos el loco, pero mire, David era su tierra y dice, ellos han dicho, vete con otros dioses, porque es lo que dice, ve y sirve a elohines ajenos. Mira, allá ve cómo los filisteos con sus dioses, ve cómo prosperan. Mira, allá estos son lo que tienen. Mira esta otra nación, ve y sirve ahí y vas a ver que te pueden hacer grande. Pero él sabía que había sido ungido y que en algún día esa tierra iba a ser de él. Gloria a su nombre. Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes y tenemos que conquistar. Santo su nombre. David, su postura, si no están en Israel, dice, me están privando de la herencia y no de su presencia. En la mente de David y de cualquier israelita, estar fuera de la tierra prometida. La tierra era la única tierra y santa donde el dominio es de Dios, y cualquier tierra, dominio de otros entes o otros dioses es para los demás pueblos. Pero la herencia de los hijos de Dios, la herencia del pueblo de Dios es esa tierra espiritual, la tierra de Canaán, pero tenemos que conquistarla aquí en nuestro corazón. Bendito su nombre. Vamos por favor a Daniel capítulo 10. ¿Vamos bien? Gracias, Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Daniel capítulo 10. Gloria a tu nombre. En el capítulo 9, nosotros encontramos a Daniel, que están por cumplirse las 70 semanas para que su pueblo salga
de Babilonia y regrese a la tierra de Canaán. Entonces, él se pone a orar por el pueblo de Dios, se pone a orar por su pueblo, empieza a orar pidiendo, y él dice lo que son. La Biblia nos enseña que vino Gabriel, vino volando ante él, y en los versículos que vemos en la parte final del capítulo 9, le muestra a Dios las 70 semanas. Por expresarlo así, porque lo vamos a leer en el capítulo 10, hubo el concilio divino de Dios. Hubo el concilio divino y Gabriel vino a decir y anunciar lo que habían decidido. 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel para acabar con el pecado, la injusticia, ungir al Santo de los Santos, y tenía que ver con esto de lo que Dios iba a hacer con su pueblo y entender que tuvo un concilio divino. Vamos al capítulo 10 del versículo 1 en adelante, lo tenemos. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. Y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él empero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y a los 24 días del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, en el mismo lugar que Ezequiel, cuando vio a los querubines en el capítulo 1 de Ezequiel. Versículo 5 dice, y alzando mis ojos miré, he aquí un varón vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y escondiéronse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo. Antes mis fuerzas se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Shahandar y Vasaya. Hey, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Así que, hermanos, Dios responde a nuestras oraciones. Dios responde a nuestras vidas, a nuestros llamados. Dios responde a lo que ciertamente Él desea que se haga, que se realice.
pero gracias a Dios hay una batalla increíble en los cielos, bendito su nombre. Por eso Él de ahí, de alabar, de bendecir, de orar, que usted tome los panderos, que grite, que clame, porque gloria a Dios, estamos haciendo esa batalla espiritual, santo su nombre, para esperar y venir la respuesta de Dios para nuestras vidas. Pero dice aquí, hay un príncipe de Persia, hay un príncipe, Miguel vino a ayudarme porque Dios dice, tienes que recibir la respuesta. Hermosamente Dios usa huestes celestiales porque Dios, obviamente con su voz, con su poder deshacer y quitar todos estos Elohim y decirle a Daniel, hey Daniel, qué bueno que estás orando, qué bueno que estás ayunando, te voy a revelar, Dios mismo revelar, pero Dios envía a los ángeles que son mensajeros de Dios y Dios ocupa lo celestial, hermano. En los cielos hay una batalla, santo su nombre. Así como aquí, que usted y yo somos cristianos y en el mundo hay gente que no es cristiana y la lucha que tenemos con aquellos que no conocen de Dios y toda la maldad que existe porque lo hacen humanos, así en el cielo hay una lucha cósmica increíble, santo su nombre, y es Dios enviando y es Dios diciendo, ve, haz esto, ve y quiero que logres esto en tu vida. Y de repente toda la oposición que a veces se tiene para las cosas que deseamos hacer, hermano, no es más que esta lucha cósmica que existe, que está, porque estos seres, estos príncipes desean seguir teniendo el control de su territorio, el control de su posesión, pero hoy vamos nosotros con Jehová de los ejércitos, vamos nosotros con el Rey de Reyes, vamos nosotros con el Señor de señores. Y dice Dios también, te encargo a ti, ser humano, que tú pelees mi batalla. Te encargo a ti, ser humano, que seas tú. Y uno dice, ay, yo peleando contra todos estos. No, tenemos al Rey de Reyes, Señor de señores, aleluya, y viviendo en nosotros, gobernando en nosotros. Y hermano, en Dios podemos vencer y se mueve, hermano, cuando vencemos el mundo espiritual, las huestes celestiales se mueven a nuestro favor. Santo su nombre. Por eso cuando hay retiros, hay campamentos, es real la gente cuando ve a lo lejos que ve un montón de ángeles y una lucha. En una ocasión, yo por lo regular, lo que viví fueron encuentros de cuarto y quinto paso en Alcohólicos Anónimos. Yo no fui por borracho, yo fui porque era un enfermo emocional. Pero cuando llegamos al lugar donde se iba a hacer el encuentro, literal, aquí había Sharabasaya, ángeles de este lado, pero de este otro lado había también demonios y se iba a haber una batalla cósmica porque estos seres pelean para que el ser humano no se transforme, no se convierta, no camine con Dios. Pero hermano, vamos porque tenemos que pelear, vamos porque tenemos que ir y con que usted comparta un folleto, hermano, ya hay lucha. Y nos da temor hacerlo, pero hermano, hay lucha, pero necesitamos hacerlo, necesitamos compartir, aleluya. Dice versículo 14, dice, mas el 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, porque ya Dios lo determinó y el consejo divino en los postreros días, porque la visión es aún para días y estamos viviendo esos días que Daniel profetizó. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí.
Mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con este mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó. Y díjome: varón de deseos, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor, aleluya. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo: sabes que he venido a ti, porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, nuestro príncipe. Aleluya. Y nos están dando alabanza ellos mismos, pero están diciendo: hay una batalla cósmica. Puedes decir que ya saliste de una, vencí, pero ¿qué crees? Está esperando otra. Y luego la que sigue, y Dios sabe, le dice aquí: ya vino el de Persia, bueno, échenme ahora el de Grecia. Es lo que dijo Miguel, dice: porque me espera. Y yo creo que dicen: lo que me espera, gloria a Dios. Pero en nosotros es que cada prueba y cada lucha, Dios va sacando lo que tenemos en nuestro corazón y que estamos conquistando esta tierra, porque en Dios nos vamos a llevar lo que es de Jesucristo allá arriba en la eternidad. Y aquella porción que Dios me dio en la eternidad es esta misma que tengo que conquistar, porque Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Por decirlo así, como Naamán se llevó sus costalitos de tierra, en la eternidad pasada, cuando Dios te envió a esta tierra, te envió con tus costalitos de tierra, porque David dice: es hermosa la heredad que me ha tocado y es hermosa la porción que Dios ha designado para mí. A José Dios le dio de las montañas de arriba, pero también le dio las bendiciones del abismo. Y a todos nosotros nos mandó Dios con nuestra tierra aquí abajo, y es una tierra que ya la compró Cristo, que Cristo ya venció por ella, pero ahora también dice Dios a mi iglesia y a mi pueblo: porque como se las he dado por don a Elohim, a Lucifer, a los hijos de Israel, a naciones, y todos se pervierten, pero mi esposa no. Mi esposa no va a elegir otra tierra, mi esposa no va a elegir a otros Elohim, mi esposa va a elegir al Rey de Reyes, Señor de Señores, mi esposa va a elegir a Dios, Sahaya, y en medio de la tierra que yo le di, esa tierra la va a tener, la va a conservar y va a ser para ella. Podemos ponernos de pie, podemos darle gracias a Dios, podemos decirle: tú eres bueno, tú eres fiel. Señor, gracias por la heredad. Hey, gracias. Un hombre se llevó tierra, pero Dios nos envió a este tiempo, a este mundo, con un plan, con un propósito, con algo definido para nuestro ser y nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra de esta hora. Señor, a David lo querían mandar a servir con otros dioses. Hoy estos dioses nos quieren mandar a servirles a Él, a servir afuera al mundo, a servir de otra manera. Pero Señor, nosotros hemos conocido tu reino. Hemos conocido ya la tierra prometida. Leemos acerca de la nueva Jerusalén. Leemos acerca de ser una esposa. Leemos, Señor, que hay que conquistar la tierra de nuestro corazón, de nuestra vida. Y es hermoso lo que hasta el día de hoy ha tocado a nuestras vidas. Y es hermoso lo que hasta el día de hoy
ha tocado a cada uno de nosotros, Sharabasaya. Así que ve y sé esa luz en tu casa, sé esa luz de esa tierra que tú ya llevas conquistada. Porque no solamente aquí, no solamente con la hermandad cristiana, sino donde vivimos, sino donde estamos, y que puedas llegar y podamos llegar. Y no es con esto hacernos menos por servir, por perdonar, por amar, por hacerlo diferente, sino que estamos primeramente trabajando con cada uno de nosotros, Shahandar y Basaya. Así que gracias, 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 Dios. Gracias, gracias, Jesús. Shahandar y Basaya. Porque tú nos das, tú nos diste, Dios. Y la respuesta viene en camino. Hay una lucha cósmica, Sharabasaya. Hay una lucha, Señor. Y viene la respuesta. Pero tal vez estos seres, estos Elohim, Señor, no quieren, no desean. Estos príncipes, estas potestades. Pero gracias por enviar a Daniel, por enviar a Miguel, por enviar, Señor, a Gabriel, por enviar huestes celestiales que están a favor de nosotros, Sharabasaya, que están a favor de poder nosotros vencer. Tú guardas, tú cuidas tu pueblo, tú cuidas a tu esposa, tú cuidas, Señor. Cierto, nos pasan problemas, situaciones y circunstancias, pero en todo, Dios, tú tienes el control. Te damos gracias, vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Te rogamos, nos guardes, nos lleves con bien. Bendice nuestra salida y nuestra entrada, Sharabasaya. Bendícenos, guárdanos, cércanos, Shahan, Daribasaya, Ribabasaya. Y sé en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Guarda nuestro caminar. Salimos de este lugar y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Santo su nombre.